circuito. Y esos elementos están por un diferencial de potencial, que es el voltaje. Va a haber una corriente y una resistencia. Y está representado en un triangulito. Y ese triangulito es B y R. Si tú quieres voltaje, tapas voltaje y ¿qué te queda? Un producto de I por R. Si quieres intensidad, tapas intensidad y te queda una división B partido R. Si tú quieres R, tapas R y te queda B partido I. El voltaje se va a expresar en voltio, la corriente en ampere y la resistencia en ohm. Hacemos otro estudio y a la vez podemos estudiar la potencia, y potencia es I por B. También podemos establecer que potencia es R por I cuadrado y puede ser B cuadrado partido R. Regresando a los elementos de la ley de Ohm, tenemos otras fórmulas. Que corriente es la división de la carga partido el tiempo. La intensidad se expresa entonces coulomb sobre segundo, se representan por amperio. Tenemos otra formulita muy interesante, que si nos dice que el número de electrones multiplicado por la carga del electrón es igual a la multiplicación de la intensidad multiplicado por el tiempo, debiendo saber que la carga del electrón es menos 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb. También tenemos otro elemento de estudio, que es la R. Esa R también puede ser analizada dependiendo del material que esté fabricada. Y R puede ser igual a esta variable que se llama ρ, que es la conductividad térmica. Ese es un dato constante dado por una tabla, por la longitud del alambre dividido el área del alambre, que va a ser representado por pi r cuadrado. Y la conductividad térmica está representada por ohm por metro, dato de tabla. Ya al hacer el análisis de todas las fórmulas, vamos a resolver un problema. El problema dice así: la cantidad de carga que pasa a través de los filamentos de una lámpara fluorescente en 2 microsegundos es 1.67 milicoulomb. Acuérdate, micro usa como prefijo 10 a la menos 6 y mili usa como prefijo 10 a la menos 3. Pregunta: determina la corriente en la lámpara. Bien, coloca tus datos. Tienes una carga de 1.67 por 10 a la menos 3 coulomb y un tiempo de 2 por 10 a la menos 6 segundos. Aplicando entonces la fórmula intensidad es carga partido tiempo, haces esta división y tu resultado es 835 amperios. La pregunta 2 dice: el número de electrones que pasan a través del filamento en 5 segundos. De la fórmula de electrones por carga por I por T, tú tienes que despejar a qué equivale el número de electrones. ¿Qué está haciendo la carga del electrón? Multiplicando. Se va al otro lado dividiendo. Te queda de esta manera. Sustituyes los datos y dices: el número de electrones es la corriente que calculaste, 835, por 5 segundos, dividido la carga del electrón. Tú te das la pregunta: ¿por qué no le coloco negativo? No, porque están preguntando el número de electrones. Y un número es una magnitud, no interesa el signo. Entonces, haz tu sustitución con signo positivo y eso da como resultado 2.60 por 10 a la 22 electrones. Vamos a la tercera pregunta. Si la corriente es suministrada por una batería de 12 voltios, ¿cuál es la energía potencial entregada a los filamentos de la lámpara? Entonces, tenemos que un voltaje de 12 voltios y están preguntando la energía potencial. Y energía potencial, si tenemos como, sabemos que voltaje es igual a energía potencial partido carga, despejamos la carga que nos dan al inicio del problema. Y eso queda como un producto de voltaje por carga. Resuelves y te queda como energía potencial 2 por 10 a la menos 2 joules. Luego, nos vamos a la tercera pregunta. ¿Cuál es la potencia por medio en kilowatts? Sabemos que potencia es I por B.
La intensidad que tú calculaste es 835 amperios. Por el voltaje que va de 12, 835 por 12, da como resultado 10.020 voltios. Pero como lo tienen en kilowatts, sabemos que 1000 voltios es igual a 1 kilovoltio. Ese resultado lo dividimos entre 1000 y nos da como resultado 10.02 kilovoltios. Dice, se arma un circuito con dos resistencias de 8 ohmios cada uno, los cuales se conectan en paralelo con respecto a la fuente de 48 voltios. Calcule la corriente en amperios que circula por cada una de las resistencias. Lo tenemos que dibujar colocando una fuente o una fuerza electromotriz de 48 voltios y lo dibujo, como su nombre lo dice, en paralelo. ¿Cómo descubro que es en paralelo? Como siempre, de la fuente nace una I total. Esa I total le hacemos un caminito y cabal en este punto, esta I total se disuelve en una corriente 1 y en una corriente 2, como que se hiciera sencillo. Entonces seguimos los caminos, I2 circula acá sobre R2, ingresa otra vez acá. I1 también recorre para acá y otro ingreso. Si nos damos cuenta, I1 y I2 ingresa y eso a la hora de sumarlo forma una I total. Si yo quiero aplicar el concepto de resistencia equivalente, como estoy en paralelo, debo de tomar en cuenta que la resistencia equivalente va a ser 1 partido R de la suma de las R's, pero en forma de división, en forma de fracción. Bien, colocándole los datos, teníamos cada resistencia tenía 8 ohms y la fuente tenía 48. Lo primerito que debemos de hacer es realizar la resistencia equivalente. Haciendo la sustitución de datos, R1 vale 8 y R2 vale 8, tenemos que 1 partido 8 más 1 partido 8 son 2 octavos, equivalente a un cuarto. Como tenemos una división, una fracción, yo necesito despejar R equivalente, aplico su recíproco. Con la tecla en su calculadora, x a la menos 1. Y este resultado da 4 ohms. Esto se resume, estos 4 ohms se resumen en un circuito. Colocando una fuente de 48 y una resistencia equivalente de 4. Por eso va a pasar una I total. Yo sé que corriente es B partido R, 48 dividido 4 va a ser 12 amperios. Eso sería mi I total. Bueno, como me preguntaron la corriente por cada resistencia, puedo apoyarme por las leyes de Kirchhoff. Vamos a hacer un análisis aplicando la primera ley de Kirchhoff. Si nos damos cuenta, I total se convierte en estas dos corrientes. Eso quiere decir que se hizo sencillo, en una I2 y una I1. Por lo tanto, equivale a decir a la suma de esas corrientes. Por eso puse acá, I total es igual a I1 más I2. Si vuelvo a ver el caminito, I2 circula por acá y aquí ingresa, y I1 ingresa acá. Quiere decir que si ingresa I1 y más I2, eso forma también una I total. Por eso lo coloqué acá. Ahora, la segunda ley de Kirchhoff va a ser la suma de los ramales. Cuando yo quiero formar un ramal, lo que tengo que hacer es, primero que nada, definir los puntos entre A y B. Y digo, el voltaje entre A y B es 48. Y entonces determino los ramales. Entonces, es como formar una C, una rama, una horizontal, una vertical y una horizontal. Entonces, le seguimos el caminito. Yo puedo establecer que voltaje entre A y B
En la primera línea no hay nada. Aquí tengo una resistencia, o sea que hay un voltaje. ¿Y qué es voltaje? ¿Y qué corriente pasa? I1 por R1 y no hay nadie. Por eso lo establecí acá. Que el voltaje entre A y B es I1 por R1. Y también puedo establecer otra segunda ley de Kirchhoff. Otra vez un inicio y un fin. Hay otra rama. Hay otra rama que le puedo tomar el caminito. De A, no hay nadie, y puedo bajar acá. Si nos damos cuenta, hay una resistencia 2 de 8, por lo tanto hay otra corriente. Entonces aquí hay un voltaje sobre esta resistencia. Y es I2 por R2. Y horizontalmente no hay nada. Por eso coloqué acá que voltaje entre A y B es I2 por R2. ¿Bien? Podemos entonces calcular primero la corriente 1. Y la corriente 1 lo realizamos haciendo la segunda ley de Kirchhoff. Solo siguiendo el caminito tenemos ¿qué corriente? I1 por R1. Esa es la sumatoria de voltaje 1. Por eso coloqué acá voltaje entre A y B es igual a I1 por R1. ¿Qué tenemos como dato de voltaje entre A y B? 48. 48. Dividido R1, 8. 48 dividido 8, 6 amperios. Lo mismo va a pasar por la corriente 2. Sigo su camino. No hay nadie y aquí hay un voltaje. ¿Qué corriente pasa? I2 por R2 y despejo I2. También va a ser 48 partido 8. Eso equivale a 6 amperios. También lo pudiste haber hecho este ejercicio o esta segunda pregunta aplicando la primera ley de Kirchhoff. ¿Qué decía que era? Que la I total era igual a ¿qué? A la suma de I1 más I2. Como conocía I total que era 12, yo puedo despejar I2 de esa fórmula. I2 sería entonces I total menos I1. I total era 12 menos I1 que era 6. I2 tiene un valor de 6 amperios. Esa es otra forma sencilla de resolver este tipo de problemas.